Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes el día de hoy. Alguien acá, varias programaciones atrás, hizo el comentario sobre una persona que busca a Dios. Eso quiere decir que la persona es salva. Y no quiere decir eso. Dos predicadores que yo podría citar sus nombres, pero no lo voy a hacer. Ellos estaban en una programación de televisión, diría yo, ya varios años atrás, y ellos dijeron en ese programa de televisión, y estos son predicadores muy famosos, que ellos estaban hablando de los musulmanes y los budistas, los hindúes, etcétera, etcétera, que si están buscando a Dios verdaderamente, que concluyen que ellos son salvos. Eso fue lo que dijeron. Y por el hecho de quién ellos eran, por la persona que eran, y que esa información se transmitió a millones de personas, hubieron muchas personas que creyeron eso. Y fue realmente algo terrible para cualquier persona que escuchó eso y personas que decían, bueno, yo estoy buscando a Dios, así que soy salvo en la religión en la que esté. Estaban tratando de decir que los musulmanes son salvos, algunos budistas son salvos, etcétera, etcétera. Y no quiero ser desagradable, pero una persona que es musulmana puede ser salva. Aquel hindú también puede ser salvo. Cualquiera puede ser salvo, no importa quiénes sean. Pero si verdaderamente han nacido de nuevo, van a tener que salir de ese falso camino. No pueden permanecer allí y continuar conociendo al Señor. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Sí. Solo hay una manera que uno puede ser salvo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no hay otra manera. Se me viene a la mente el joven rico. Algo faltaba en su vida y él buscó a Jesús, pero nunca fue salvo. Claro. Esa es una tragedia. Pero sí vemos a este hombre, y vamos a leerlo otra vez. Hermano Swaggart, ¿pudiera interrumpirle? Claro. ¿Qué tal con el judaísmo mesiánico? Quisiera saber qué es lo que usted piensa al respecto. Si usted es judío, es un judío devoto, pero está aquí en Estados Unidos, digamos, y recibe a Cristo. Solamente hay un evangelio, y ese es para todo el mundo. Realmente, otra cosa que segregue a las personas a una nacionalidad, o sea, como sea. Ahora, hay personas aquí en la ciudad de Baton Rouge y lo mismo en otras ciudades. Y eso lo puedo entender, no hay nada malo con eso. Ellos, vamos a decir, puede ser una iglesia que sea hispana, pero ellos son hispanos, ¿no? Y bueno, se sienten más cómodos allí y eso está bien. No hay nada malo con eso. Pero no hay tal cosa como 2 o 3 evangelios, solamente hay uno. Absolutamente, pero mi punto es, usted ha escuchado de la iglesia mesiánica, ¿verdad? Sí. Ellos siguen manteniendo bastante de su judaísmo, pero aceptan a Jesucristo como su Salvador. Así que han habido preguntas acerca de si ellos realmente, si su fe realmente está en Cristo o no. Yo no los juzgo, realmente no sé si son salvos o no, pero es correcto el estudiar el Antiguo Testamento. Lo estudio constantemente para saber lo que estas cosas representaban. Todas señalan a Cristo, pero el tratar de incorporar las fiestas, el tocar el shofar y todo ese tipo de cosas, pensando que eso trae algún tipo de espiritualidad, eso está mal. Como tal vez ustedes no lo ven de Tiene esa que manera, guardar pero toda la ley y tiene que guardarla perfectamente. Nadie lo puede lograr. bueno, no sé si realmente ellos dicen que están tratando de cumplir la ley. Correcto, pero mire, hemos hablado de esto anteriormente y yo creo que el punto que quiero enfatizar es que uno no hace algo si uno no piensa que le beneficia a uno espiritualmente. Así es. Y esas Así cosas es. no Así que benefician de ninguna manera. si uno piensa que con guardar esto uno
tiene beneficio o con tener un manto de oración o una yámica y uno tiene cualquiera de esas cosas, entonces la fe está siendo desviada de Cristo a esa acción de cualquier cosa que sea esa. Y uno tiene que estar al tanto de eso, que es una senda muy peligrosa. Y mientras... Bueno, pero vamos a hablar de lo que dijiste, que las personas hacen esas cosas porque piensan que eso ¿Por les qué beneficia. otra cosa se pondría usted un manto de oración? Claro. ¿Por qué compraría uno de su predicador local o del internet o de una librería cristiana? ¿Para qué se iría a su casa y se lo pondría encima al orar si usted piensa o si usted no tendría fe en ella? Si usted no piensa que tiene algo que ver con su oración, ¿por qué se pondría usted ese manto de oración? Bien, pero estas costumbres judías en las que participan, lo que acabas de mencionar, ellos están pensando que esas cosas les benefician de alguna manera. Tiene que ser eso. De otra Y manera, es ¿por lo qué que lo hace? Pablo estuvo en contra de eso Correcto. en gran Entonces, ¿por qué manera. lo haría si no? Mire, yo he hablado con personas que era gentil y también pueblo judío que ha aceptado a Cristo. Sin embargo, ha practicado algunas cosas de las que hemos hablado. Algunas de las raíces hebreicas que llaman ellos y las prácticas rituales. Y en resumen, ellos me han dicho a mí que nosotros no estamos creyendo esto para justicia, para obtener justicia alguna. No, todo es en tipo y sombra de Cristo. Todo esto es solamente un tipo y una sombra de Jesús. Solamente es la enseñanza lo que Bueno, hacemos. Pablo dijo, si somos circuncidados, Cristo no nos beneficia en nada. Correcto. Y mire, yo, con los que yo he hablado, definitivamente no dudo yo su salvación. Yo creo que ellos sí fueron salvos. Así es. Así Yo lo es. sentí en mi espíritu, dio testimonio a mi espíritu de su salvación. Pero, bueno, con los que yo he platicado anteriormente, ¿verdad? En el pasado. Y aunque ellos tal vez digan que, bueno, esto solo, bueno, no es por justicia, no estamos confiando en esto por o para justicia, confiamos en Cristo nada más, pero al mismo tiempo, sí es una distracción de, creo yo, de poner los ojos solamente en Claro. Jesús y de lo que Él llegó a hacer para nosotros en el Calvario como el único medio de justicia, santidad, victoria sobre el pecado, todo enteramente. Todos los beneficios de los dones, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, es una distracción. Es como aquel niño que está jugando con sus juguetes en cierto sentido. Mire, yo creo que el hacer esas cosas en sí, aun si el corazón de la persona es sincero, es una distracción de que la persona mantenga sus ojos solamente en Jesucristo, porque ellos tal vez digan, y mire, estamos hablando de el judaísmo mesiánico y aún hasta de los gentiles que regresan, entre comillas, a las raíces hebraicas. Esto aplica a lo del legalismo y todo el espectrum. Si la persona cree que su asistencia a la iglesia, o solo un poco, si solo un poco creen que eso los hace a ellos un poco más justos ante Dios, y eso se aplica a todos nosotros. Si llegamos a pensar que Claro. cualquier cosa que hagamos nos hace más justos o nos acerca un poco más y que Dios está más agradado conmigo porque yo he hecho tal cosa. Eso, mire, aun si somos sinceros, eso es una distracción. Eso está desviando nuestra Sí. fe de Cristo y de lo que Él logró en la cruz. Bueno, como Lauren dijo momentos atrás, no lo harían si no pensaran que los espiritualiza de alguna manera. Correcto. Y la única fe que Dios reconoce es fe en Cristo y la cruz. Él no reconoce ninguna otra fe. Puede tener en su iglesia, en su ayuno, en tocar el shofar o el manto de oración, sea lo que sea. Dios no reconoce eso. Por eso le dijo al pueblo de Corintios, le dijo, ¿cuál es el versículo? Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Ese es el peligro. Ahí está el peligro. ¿Qué estaban haciendo esos judíos? Ellos todos estaban hablando del bautismo en las aguas, y no solamente el bautismo en las aguas, pero ¿quién los bautizaba también? Pedro me bautizó, Apolos me bautizó, y Pablo solamente había bautizado a 4 o 5, pero ellos todos estaban envueltos en esto de
quién los había bautizado, que si Pedro me había bautizado, ahora soy más espiritual que ustedes, ¿no? Porque ese pobre predicador calvo fue quien los bautizó a ustedes. Así que Dios reconoce la fe, solamente la fe en Cristo y la cruz. Si nosotros tenemos fe en cualquier otra cosa, no es reconocida por Dios. Correcto. Así que de lo que estamos hablando no solo es un problema de los judíos mesiánicos, sino Es de un la gente problema en que es general. Es un pandémico. problema de la humanidad. Así Eso está es. dentro de todos nosotros, gentiles y judíos. El hecho de que nos podemos distraer fácilmente. Pero como dijimos en la programación, tus amigos, quienes hayan sido, yo creo esto, yo creo que estas personas realmente si buscan a Dios sobre su vida, el Señor gradualmente los sacará de eso. Yo no dudo que sean salvos, no lo dudo eso en lo absoluto, pero el Espíritu Santo, la responsabilidad del Espíritu Santo es llevarnos a todos. Es el tiempo cuando pensé, mi vida de oración representa victoria en toda capacidad. La oración es tremenda, es lo que todo creyente debe de hacer, ¿no? Pero por la razón correcta. Pero mi fe si está en mi vida de oración, y Dios no honra eso. El Espíritu Santo no va a honrar eso. ¿Sabe? Yo estaba en una situación hace tiempo, hace años. Era entre personas que creían en hacer sonar el shofar y que al hacerlo sonar eso hace que el mundo espiritual se abra. A uno de los hermanos ahí se le dio un shofar y se le dijo, hazlo sonar, hermano. Y bueno, ellos no lo sabían, pero este señor, el hermano en el Señor, él jamás había tocado un shofar anteriormente. Y él lo hizo sonar y salió el sonido más horrible, terrible. Y de hecho la gente comenzó a reírse. Y bueno, de cualquier manera, eso no soltó ni abrió nada espiritual, para nada. No. No solamente es el amigo Correcto. mesiánico judío, sino es un problema pandémico en todo lo que es el cristianismo. Tenemos que ir a la pausa, así que ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Vamos a leer otra vez el versículo 2. Lauren, por favor. Piadoso. Y quiero que noten lo siguiente, como énfasis cuando decimos que no es salvo. Tenemos que considerar esto cuidadosamente. Y digo esto porque estoy seguro que hay algunos que están viendo, y qué bueno tenerles como parte de la audiencia, pero ustedes piensan que son salvos y realmente no lo son. Yo confío en que eso no le aplique a nadie, pero temo de que así es. Es un problema que es pandémico. Millones y millones piensan que son salvos cuando realmente no lo son. Han hecho cosas buenas, como este hombre lo hizo. Ellos tienen un temor de Dios, son miembros del coro, son miembros de la iglesia. Le han dado la mano al predicador, todas esas cosas, pero nada de eso les salva, damas y caballeros. Recuerdo que recibí una carta de una señora que me decía, hermano Swaggart, yo conocía tanto la doctrina bautista que yo enseñaba la clase de nuevos convertidos en la iglesia bautista, y eso se aplica realmente a toda iglesia, no solamente hablo de los bautistas, casualmente ella era bautista. Y ella dijo, yo estaba en cada reunión que la iglesia tenía, yo fui parte de todo programa, realmente al punto de que descuidaba a mi familia. Y ella dijo, hasta que le escuché predicar el domingo en la mañana, allí fue cuando verdaderamente le entregué mi corazón a Cristo. Yo pensaba que era salva, pero realmente no lo era. Y eso es algo trágico, es algo terrible. Yo leí en una ocasión, y nunca lo olvidé, no hay nada peor en el mundo que un falso camino a la salvación. Realmente no hay nada peor que eso. Adelante, vamos a leerlo otra vez. Piadoso.
pero no salvo. Pensemos en eso, y temeroso de Dios con toda su casa, pero no salvo, y que hacía muchas limosnas al pueblo, pero no salvo, y oraba a Dios siempre. pero no salvo. Pensemos en eso. Este hombre, y qué bueno que él lo hizo, ¿no? No piense que le estamos criticando, porque no es así. Y es maravilloso que lo hizo, porque Dios lo escuchó. Pero el punto que quiero presentar es que eso no le salvó. Esas cosas, ser religioso no salva. Hay personas que van a la misa, y bueno, se puede ir a la misa en cualquier momento del día, ¿no? Cada vez que ofrecen misa, Bueno, pero eso no le salva. Eso realmente no lo hace. Adelante. y oraba a Dios siempre. Pero no salvo. Todo esto era estupendo y seguro era notado por el Señor, pero no salvaron al hombre. Así, de igual manera, no salvan a nadie ahora. Ser religioso no constituye salvación. Tiene que haber una aceptación de Cristo y su obra terminada si se quiere ser salvo. Como dijimos en una previa programación, es tan fácil ser salvo. Usted puede ser salvo en su corazón sin decir una palabra en lo que refiere a vocalizar algo, ¿no? Puede ser salvo en una esquina, en su casa. Tú fuiste salvo a la medianoche, ¿no? Sí, a las 2 de A la las mañana. 2 de la mañana, leyendo una Biblia que nunca Leyendo habías una leído Biblia. antes, ¿no? Bueno, no la había leído bajo la convicción del Espíritu Santo, se los prometo. Y ahí fue donde yo fui salvo. Bien, pero ¿de dónde vino la convicción del Espíritu Santo? Bueno, una vez más, fue la presencia del Espíritu Santo que llegó sobre mí cuando yo abrí la Biblia. Mientras estabas leyendo. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y bueno, ahí mismo, en ese momento cuando leí ese verso, yo sentí el temor de Dios. Yo no, en el sentido de, no de estar aterrado, sino que reconocí a Dios como Dios, probablemente por primera vez. No sé cómo describirles esto porque realmente esto es algo que el Espíritu Santo tiene que revelarle a la persona. Eso es algo bastante inusual, ¿no? Que una persona que no estás escuchando un sermón, no estás en una iglesia, nadie te está dando testimonio, nadie te está predicando, estás solo en casa, Correcto, sí, drogándote. sí, drogas y alcohol. En las drogas y el alcohol, muchas personas te descartarían por eso. Sí, Pero no importa, Dios te escuchó. ¿Tuviste aquella Biblia? ¿Y qué te llamó a ti a ir a levantar esa sí. Biblia para Mire, leerla? lo que pasa es que para los que teníamos adicciones, cuando uno ingiere la cocaína, uno termina, uno todo eléctrico, uno está despierto. Eran las 2 de la mañana y yo había estado consumiendo drogas, cocaína y otras cosas 3 días. Pero yo estaba aburrido, no había nada más que hacer. La televisión, yo no tenía sistema de cable en esa casa aún. Y en eso entonces teníamos solamente antenas de alambre cuando aún ponían el himno nacional al finalizar la programación. Eso sucedía aún. Y yo estaba sentado ahí sin nada que hacer. Y yo me fijé en mi chimenea y vi ahí la Biblia que tenía ahí para decoración. Y yo me dije, bueno, ve por ella. Ya han pasado 15 años desde que la leíste, o 20 años desde que tú has abierto una. Ve por ella. Así que yo fui, la agarré, me senté y la abrí. Y en el momento que la abrí, Al azar. sin pensarlo, Proverbios no fue una decisión consciente en cuanto a lo que yo sepa. Y yo la abrí al libro de Proverbios. Y por supuesto, el libro de Proverbios es una exhortación de un padre a un hijo para que no deje los caminos de Dios. Temer a Dios y de no andar por el camino del perverso. Lo que no estabas Yo haciendo. estaba haciendo todo lo opuesto. Mientras más leía yo, más convicción llegaba. Y para cuando llegué al capítulo 6 de Proverbios, capítulo 7 de Proverbios, describe las 7 cosas que Dios aborrece. Y tú las estabas Y yo estaba haciendo haciendo todas. todo. Podía ver mi vida ante mis ojos. Y habían otras cosas que me impactaron esa noche y yo me di cuenta de que yo estaba en el estado en el que estaba. ¿Pero oraste en aquel momento? Sí, yo busqué a Dios y cuando uno... Mire, Dios está buscando como con Cornelio en el corazón.
Sí. La diferencia entre Cornelio y yo era de que yo sabía la historia del Evangelio. Yo sabía quién Jesús era. No había duda en mi mente del hecho de que Él era el Salvador del mundo. Yo no lo dudaba. Pero yo jamás lo vi a Él, o yo jamás vi mi necesidad de Él como pecador, y esa era la diferencia grande. Ujú. Esa noche, el poder de convicción del Espíritu Santo entró a ese lugar. Alabado Dios. Y yo seré honesto con usted, yo a menudo me he preguntado por qué, ¿verdad? Yo tenía hambre de un cambio en mi vida y estaba desesperado por ese cambio en mi vida, pero hay mucha gente que está desesperada. Pero dijiste algo al Señor, oraste en voz alta o qué Fue pasó? realmente al Señor en mi mente: Señor, si tú me aceptas, si tú me aceptas después de todo lo que yo he hecho. Claro. Esa fue la búsqueda. Pero ¿puedes recordar tú ahora, darte cuenta del momento cuando Jesucristo entró en tu corazón? En aquel momento no hubieses sabido. Yo no sabría, cómo mire, yo pensaba expresarte. que era salvo, así que yo no, pero mire, el cambio sucedió esa noche. Sucedió esa noche, nací de nuevo esa noche. Bien, pero ¿te dormiste aquella noche? No, jamás me fui a dormir. ¿Te fuiste a trabajar la próxima mañana? Así. Y yo tenía esa Biblia conmigo, una como la que usted tiene ahí en sus piernas, era la única que tenía. Y yo había estado toda la noche leyéndola. Y bueno, Ahora, pero cuando tú te subiste en esa camioneta o en el vehículo, sí, una camioneta. esa mañana ibas a trabajar, pensabas, le entregué mi corazón a Cristo anoche, fui salvo así. No lo pensé de esa manera, no, porque recordemos No que mi sabías. pasado era que yo ya era salvo, así que lo que yo estaba pensando era, bueno, yo estoy sufriendo un avivamiento, estoy regresando a Dios, mire, yo sorprendí a mi amigo porque con el que yo trabajaba, él estaba acostumbrado a que yo me subiera a la camioneta y que arrojara mi bolsita de marihuana en el tablero y que comenzara a preparar el cigarrillo de marihuana. En vez de eso, salió una gran Biblia y ¡pum, pum! En ese tablero. ¿Qué es eso? Me dice. Bueno, estaba leyendo la noche y me encanta, amo a Dios, voy a seguir leyéndola. Y él se me quedó viendo como que yo estaba loco. Y Lo estaba. lo estaba. Sí, Sí, estaba loco. Tú no sí. estabas. Fui cambiado por el poder de Oh, Dios. aleluya. Una nueva criatura en Cristo. No lo entendía. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo entendiste? Bueno, pasaron unas semanas cuando comencé a darme cuenta al acercarme más al Señor. Cuando Y empezaste a llegar a esa iglesia. no antes, porque creo que pasaron 2 o 3 semanas yo solo. Y después, hambriento de la instrucción, queriendo conocer y saber más, fue cuando sintonicé a la programación el domingo en la mañana. Bien, pero el propio hecho de que querías conocer más especifica que eras salvo. Oh, yo recibí a Cristo porque ya... una persona que no es salva no lo hubiese Correcto, interesado. ya había evidencias de que había dejado ciertas drogas y diferentes cambios en mi vida y cómo yo me dirigía a la vida y cómo pensaba y cómo decía las cosas. Estaba consumiéndome la Biblia, no podía dejarla. La leía día y noche, día y noche, día y noche. Sí. Y bueno, yo desde entonces la he leído. Dijiste que encontraste la programación en ese tiempo. Sí, fueron 2 o 3 semanas después de que yo le di mi corazón al Señor. Yo recuerdo que mi padre solía quedarse en casa y nos enviaba él a la iglesia y él se quedaba con Rex Humbard u Oral Robertson, algunos de esos programas, y yo pensé, bueno, tal vez yo pueda encontrar ayuda ahí. No confiaba en la gente de la iglesia, así que encendí el televisor y el primer programa que sintonicé, y era desde el principio, era su programa. Y esa imagen de las cataratas, a veces aleluya, era la alabanza. Y yo solo me senté ahí y el Espíritu de Dios entró a mi vida. Comencé a aprender del programa, comencé a conocer la presencia de Dios y fue mi alimento. Yo lo grababa después de la primera vez. Bien, pero estás diciendo que un cambio sucedió en sí, tu vida. inmediatamente, sí. Bien. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Vamos a continuar donde nos quedamos hoy. Dios les bendiga.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.